Me llamo Stephanie Wilson y tengo 32 años. Hasta el mes pasado, fui la directora de estrategia en Wilson Strategic Marketing. No era solo un trabajo para mí, era el fruto de toda una vida dedicada a la empresa que mi padre Robert Wilson levantó desde cero. Durante más de una década, entregué cuerpo y alma para transformar nuestro negocio familiar en una compañía próspera y respetada. Después de graduarme, me lancé de lleno a cada aspecto del crecimiento empresarial, trabajando horas interminables para llevarla a nuevas alturas. Mi motivación siempre fue clara: quería ver triunfar a mi familia y mantener viva su herencia. Mientras tanto, mi hermana menor, Lauren, nunca mostró interés. Ella perseguía sus propias pasiones, explorando su independencia y alejándose de todo lo que yo había elegido. Entonces llegó aquella cena familiar, una noche que jamás olvidaré. Todavía puedo verme sentada en esa mesa, mezclando esperanza y ansiedad. Fue entonces cuando mi padre soltó la bomba, anunció oficialmente su plan de sucesión. Sus palabras me congelaron la sangre. Declaró que Lauren heredaría el 100% de Wilson Strategic Marketing. Yo había ayudado a levantar la compañía hasta convertirla en un negocio de $15 millones, pero en ese instante supe que para él, mis años de entrega no valían nada. El golpe fue brutal. Sentí una mezcla de rabia, humillación y una traición que dolía hasta los huesos. Esa misma noche decidí cortar todo. Me levanté de esa mesa y renuncié. No volví jamás. Antes de contarles lo que ocurrió cuando mi padre desesperado me llamó suplicando ayuda, quiero que entiendan que era Wilson Strategic Marketing para mí. No era solo una empresa. Era un miembro más de nuestra familia. Mi padre la fundó en 1992, el año en que yo cumplí 4 años. Mientras otros niños se dormían escuchando cuentos de princesas y dragones, yo me dormía con historias sobre clientes, campañas y negocios cerrados. Nuestra oficina en casa era modesta, con el zumbido de una vieja máquina de fax y el teléfono sonando sin parar. Desde entonces supe que aquella empresa era distinta, que ese era mi mundo. A medida que crecí, la compañía también lo hizo. Cuando llegué a la preparatoria, se mudó a una pequeña oficina en el centro con apenas 5 empleados. Pasé todos mis veranos allí, archivando papeles, contestando teléfonos y observando reuniones en silencio. Por eso, cuando llegó la hora de elegir carrera, no lo dudé. Estudié marketing en Northwestern University y luego un MBA especializado en marketing digital, perfeccionando mis habilidades para crear estrategias de mercado. Lauren siempre fue diferente. 5 años menor que yo, eligió estudiar literatura comparada y pasar sus veranos mochileando por Europa o trabajando en galerías de arte. Nunca le interesó el negocio familiar. Para ella, todo aquello era charla aburrida de oficina. Y aunque nunca la culpé por seguir su propio camino, su desinterés era evidente. Pero yo siempre supe que mi sitio estaba junto a la empresa. Después de graduarme, comencé desde abajo. Mi padre dejó claro que no tendría trato preferencial. Mi salario inicial fue de $38,000 al año, compartiendo una oficina diminuta con 2 colegas. Me gané cada ascenso hasta llegar a directora de cuentas, luego a directora de servicios al cliente y finalmente a los 30 a directora de estrategia. Bajo mi mando, transformamos la empresa hacia clientes B2B de alto nivel, incluyendo a Reynolds Enterprises, que pasó de pequeños contratos a uno de $8 millones anuales. Martin Reynolds era inflexible, pero conmigo forjó confianza. Me llamaba su terapeuta de marketing. Fue mi campaña de expansión internacional la que triplicó su contrato. Esa estrategia que diseñé durante mi MBA se convirtió en el sello de la compañía y en mi legado. A lo largo de los años, perfeccioné un método que cambió por completo la manera en que nuestros clientes veían el marketing. No se trataba solo de crear campañas o escribir frases ingeniosas.
Desarrollé una metodología que conectaba cada esfuerzo de marketing con los verdaderos objetivos empresariales del cliente. No perseguíamos likes ni visitas superficiales. Medíamos todo: incremento de ventas, retención de clientes, reconocimiento de marca. Cada acción debía responder a una necesidad real del negocio. Este enfoque no nació de la noche a la mañana. Fueron años de prueba y error, de aprender con cada proyecto hasta pulir un sistema que transformó a Wilson Strategic Marketing de una pequeña agencia local a un verdadero gigante en el mercado regional. Nuestro crecimiento fue abrumador. Durante esos 10 años en los que formé parte del equipo, pasamos de generar $3 millones anuales a alcanzar los 15 millones. No era cualquier salto. Era prueba de que nuestras estrategias no solo funcionaban, sino que eran escalables y efectivas. Nuestra cartera de clientes creció más allá de las marcas locales, atrayendo grandes compañías regionales, y la reputación de nuestra firma se consolidó como la agencia que obtenía resultados medibles y contundentes. Nada de eso fue casualidad. Fue fruto de cifras, de objetivos concretos y de una comprensión firme de cómo el marketing impulsa directamente el éxito de un negocio. Durante esos años, Lauren mostraba cierta curiosidad, especialmente cuando los logros empezaron a llegar. A veces pasaba por la oficina, generalmente cuando cambiaba de empleo o andaba sin rumbo. Hacía preguntas casuales sobre nuestras estrategias, sobre cómo habíamos crecido tan rápido. Papá se iluminaba cada vez que ella venía. Le contaba todo con entusiasmo, las historias de los clientes, las decisiones estratégicas, como si le entregara una herencia invaluable. Mientras tanto, yo estaba en medio del trabajo real, gestionando campañas, analizando datos, asegurando que cada proyecto avanzara. Notaba esas visitas, pero en su momento no las vi como una amenaza. Eran simples momentos familiares, o eso creí. Mis padres, Robert y Patricia Wilson, eran gente de valores antiguos. Siempre hablaron de dejar la empresa familiar a la siguiente generación, de proteger el legado. Yo creía que eso me incluía a mí, que toda mi dedicación me convertía en la sucesora natural. Me equivoqué. Lauren, mientras tanto, seguía experimentando. Había sido profesora, administradora de galería, escritora freelance y, últimamente, consultora de redes sociales para pequeños negocios. Aún buscaba su lugar, o eso pensaba yo. Lo que no vi fue cómo mis padres, pese a los cambios del mundo, seguían creyendo en jerarquías, en mantener el patrimonio dentro de un orden tradicional. Sin hermanos, ese papel en su lógica debía recaer en Lauren. Para colmo, Lauren se había comprometido con Thomas Bradford, hijo de una respetada familia local, bien conectado con posición. Encajaba perfectamente en los viejos planes de mis padres. Y yo, seguía soltera, dedicada a mi carrera, sin conexiones que me hicieran destacar a sus ojos. Era la que construía el futuro, pero no la heredera que ellos imaginaban. Así que puedes entender por qué lo que sucedió aquella noche me destrozó. No fue una decisión profesional. Fue una traición personal, un golpe directo a todo en lo que creía, en los valores familiares, en mi identidad, en el futuro que había soñado. Aquella noche comenzó como una típica cena familiar. Mamá preparó su famoso asado, el aroma bastaba para convertir la ocasión en algo especial. Papá descorchó un Cabernet caro, una señal de que esa cena no sería cualquiera. Noté pequeños detalles, los gestos de mamá, el brindis cuidadoso de papá, la calidez fingida en sus miradas. Lauren llegó con Thomas, nerviosa pero emocionada. Había algo en su energía, algo que entonces no logré descifrar. Ahora sé que las señales estaban allí, miradas entre ellos, risas incómodas, una actitud distraída. Papá se mostraba más serio de lo habitual y mamá sonreía menos. Después de cenar, papá pidió que nos reuniéramos en la sala. Su tono había cambiado, más grave, más decidido. Papá se aclaró la garganta y comenzó a hablar de legado y familia.
Elogió el crecimiento de Wilson Strategic Marketing, la reputación de la empresa y cuánto orgullo sentía. Yo ingenuamente asumí que aquello conducía a un gran anuncio, que yo asumiría el liderazgo o al menos habría un plan formal de sucesión. Durante los últimos 2 años había dirigido casi todas las operaciones diarias, sobre todo desde que papá se semi-retiró. Creía haberme ganado ese reconocimiento. Entonces, papá respiró hondo y con una expresión decidida nos miró a todos. He estado pensando en el futuro de la empresa, dijo despacio. Ya no soy un hombre joven, y es momento de tomar decisiones formales sobre lo que vendrá. Hizo una pausa calculada y soltó. Patricia y yo hemos decidido que la mejor opción es transferir el 100% de la propiedad de Wilson Strategic Marketing a Lauren. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y reales. Me congelé. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Lauren jamás había trabajado allí. No tenía experiencia, ni una idea real de lo que implicaba dirigir ese negocio. Y ahora, le entregaban por completo la empresa que yo había ayudado a levantar durante una década. Fue como recibir un puñetazo. Todo mi esfuerzo, mi trabajo duro, de pronto no significaban nada. La miré, ella sonreía radiante, probablemente sin darse cuenta de mi conmoción. Se veía feliz, segura e incluso orgullosa, y yo no podía compartir nada de eso. Mi mente corría intentando entender qué significaba eso para mí, para la empresa y para el futuro que creía estar construyendo. Papá explicó que Lauren, con su visión fresca y la experiencia empresarial de Thomas, era la persona perfecta para llevar la compañía hacia nuevos horizontes. La veían como alguien capaz de innovar, de aportar ideas nuevas y mantener la competitividad. Lauren asentía, ajena o indiferente a mi traición. Ella ya soñaba con todo lo que cambiaría. Habló de renovar la imagen, de aplicar nuevas estrategias y de hacer la marca más atractiva para un público diverso. Era evidente que deseaba imponer su sello, y le entusiasmaba el futuro. Yo me quedé allí inmóvil, luchando por mantener la compostura mientras el suelo se desmoronaba bajo mis pies. En ese momento supe que todo lo que había creído sobre los valores de mi familia y nuestro futuro se había roto para siempre. No era solo una decisión empresarial. Era una traición a la confianza, a la lealtad y a las reglas no escritas que antes parecían tan claras. A las 8:20, Lauren expuso con fervor su opinión sobre la imagen de marca de la empresa. Rebosaba entusiasmo. El branding actual se siente anticuado, declaró como si se tratara de una emergencia. Lo decía sobre un sistema de identidad que yo había creado 2 años antes. Incluía logo, paleta de colores, tipografías y un estilo visual que reflejaba los valores de la empresa y había ganado 3 premios. Pese a ello, Lauren decía que estaba obsoleto, y propuso reorientarlo hacia un público más lifestyle, menos corporativo. Stephanie, una veterana del equipo, intervino después para suavizar la situación. «Queremos que sigas en tu puesto», dijo con cuidado midiendo sus palabras. «Tu experiencia es valiosa». Tras una pausa añadió, «y podrías ayudar a Lauren a aprender el negocio». El mensaje era claro, querían que yo entrenara a mi hermana, que no sabía distinguir un plan de marketing de un media kit. Sentí un nudo en la garganta. Tras la cena, pedí hablar a solas con mis padres en el despacho de papá. Las paredes estaban cubiertas de trofeos y placas que yo había ayudado a conseguir. Les pregunté lo obvio, ¿por qué? Mi madre me miró con una sonrisa suave y dijo, Lauren necesita esta oportunidad para crecer. Tú siempre has sido capaz. Contuve las lágrimas. Lo soy porque he trabajado como nadie, respondí. Cada noche sin dormir, cada fin de semana renunciado, todo para levantar esta empresa. Mientras tanto, Lauren era recompensada simplemente por necesitar una oportunidad. Intenté razonar. Les expliqué la importancia de nuestra relación con Martin Reynolds y cómo la empresa dependía de mí.
Pero papá lo desechó con un gesto. Se acostumbrarán. No es gran cosa. Ahí supe que ninguna lógica cambiaría sus mentes. Esto no era negocio. Era familia. Ellos me veían como la bestia de carga incansable, y a ella como la heredera elegida. Esa noche, mirando al techo, comprendí que todos esos años de esfuerzo se habían esfumado en un instante. Alterné entre lágrimas y arrebatos de rabia, caminando sin rumbo por mi apartamento. Para cuando amaneció, supe exactamente qué debía hacer. Había tomado mi decisión. No iba a quedarme para entrenar a Lauren, no para convertir un negocio que sentí mío en una simple herencia familiar. No seguiría dejando mi corazón en algo que jamás me permitirían reclamar como propio. Por primera vez en mi vida adulta, elegí priorizarme sobre las expectativas familiares. Me senté a redactar mi carta de renuncia a las 4 de la madrugada. Las palabras fluyeron sin esfuerzo. A las 7:30, la imprimí en una cafetería 24 horas y la dejé sobre el escritorio de mi padre. La carta era directa y profesional, de 2 páginas. Sin quejas, sin lágrimas. Incluía un plan de transición detallado para mis proyectos en curso y un USB con todos los archivos, contactos y notas relevantes. No vi necesario explicar las verdaderas razones. Quienes entendieran sabrían leer entre líneas, quienes no tampoco merecían saberlo. Mejor dejar los asuntos familiares fuera. Menos de 1 hora después papá llamó. Dejé sonar el teléfono y esperé su mensaje. La grabación transitó desde el asombro a la ira y finalmente a una súplica torpe: «Por favor, no hagas ninguna locura». Respondí con un solo mensaje: «Mi decisión es definitiva». No había margen para discusión. Aquella tarde, tenía agendada una reunión estratégica con Reynolds Enterprises. Martin Reynolds había pedido mi presencia. Era una oportunidad para demostrar al menos públicamente que seguía siendo una líder. Llegué impecable, como siempre. Durante 2 horas me mantuve profesional, enfocada y serena. No permití que mis emociones afloraran. Martín parecía genuinamente satisfecho con nuestro progreso. Al estrechar mi mano antes de irse, se detuvo y me miró con calidez. «Stephanie», dijo, «he trabajado con muchos en marketing, pero nadie entiende nuestro negocio como tú. Por eso confío en Wilson Strategic». Sus palabras me atravesaron. Por un instante sentí el peso de mi aporte. Pero debajo de eso persistía una herida muda. Sabía que ese capítulo había terminado. A las 12:38, esbocé una sonrisa forzada y un asentimiento. Le agradecí, aunque en mi interior supe que era la última vez que estaría allí. Empecé a recoger mis cosas. Mi escritorio, antes un núcleo de ideas y logros, ahora parecía una escena final. Los rumores ya circulaban. El ambiente era tenso, cargado de preguntas sin respuesta. Thomas Grant, director de marketing y mi mayor aliado en 5 años, se detuvo en la puerta. Su expresión denotaba sorpresa y preocupación. «Esto es por lo de Lauren, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Mantuve mi compostura. «Estoy explorando nuevas oportunidades». Pero Thomas no se tragó la excusa. «Stephanie, la mitad de nuestros clientes llegaron por ti. Reynolds te pide por nombre propio». Sarah Jensen se sumó, su tono más suave. «¿Podemos hacer algo para que cambies de idea?». Negué, sintiendo un nudo. «He tomado mi decisión», respondí. «Son excelentes en lo que hacen. No me arrepiento». Mientras recogía premios y fotos, Andrew Michaels entró con expresión seria. «Lauren ya está planeando rebranding completo. Quiere eliminar B2B. No sabe que eso es lo que nos diferencia». Solo asentí. Ya no era asunto mío. Al mediodía todo se movía rápido. Lauren pasó sin mirarme. 1 hora después,
vi cómo desarmaban mi escritorio. Ella dirigía decoradores, eligiendo muebles y colores. Era como si borrara mi existencia. El personal observaba con desasosiego. Algunos llevaban años conmigo, y dolía ver todo desmoronarse así. El primer movimiento oficial de Lauren fue un correo masivo para anunciar un cambio hacia una cultura más casual y creativa, prometiendo horarios flexibles según la inspiración. Sus palabras sonaban modernas, pero ignoraban que nuestros clientes B2B exigían consistencia y plazos claros. Para las 3 de la tarde mi oficina estaba vacía, solo quedaban objetos de la empresa. Entregué mi tarjeta de acceso y corporativa a recursos humanos, que procesó mi salida con sonrisas tristes y susurros de buenos deseos. Mientras cruzaba por el departamento creativo una última vez, algunos se pusieron de pie en silencio. Un gesto mudo de respeto que casi hizo quebrarme. Solo asentí y seguí hasta el ascensor. Me giré para mirar por última vez el edificio donde había invertido mi vida. Representaba mis sueños y sacrificios. Sentí una mezcla de tristeza y alivio mientras se desvanecía tras de mí. De camino a casa apagué el móvil. Abrí una botella de vino que reservaba para grandes momentos. No era la celebración que había imaginado, pero marcaba un antes y un después. Sola en mi apartamento, mis defensas finalmente cayeron. Lloré. Sentí el peso de lo que había perdido. No era solo un empleo, era el futuro que había soñado desde niña. En solo 2 días mi teléfono explotó. Competidores que llevaban años tentándome vieron su oportunidad. Sintieron mi vulnerabilidad. A las 4:25 de la tarde Brewer Associates me ofreció ser directora creativa con un aumento del 30%. 5 minutos después, Meridian Marketing propuso crearme un puesto exclusivo, Chief Client Officer, diseñado a mi medida. Al mismo tiempo, Apex Strategies, una firma nacional, quiso abrir una sede regional bajo mi liderazgo. Respondí a todos con interés educado pero sin compromiso. Por primera vez desde que terminé la universidad, estaba en un cruce de caminos sin un destino claro. Sentía miedo, pero también una extraña libertad. Por un lado temía dejar atrás lo conocido. Por otro, aliviada de escapar a la presión constante. Lo que más pesaba eran las relaciones con mis clientes. No eran contactos, eran personas a las que había ayudado a superar crisis, cambios de liderazgo o rebrandings. Conocía a sus hijos, sus inseguridades, sus sueños. Abandonarlos me dolía como dejar amigos. Aún así, sabía que necesitaba espacio. No podía aceptar nada sin entender qué deseaba. Tenía ahorros y una pequeña inversión que me permitirían tomarme meses para respirar. Quizá este golpe era la oportunidad que siempre había postergado, fundar mi propia agencia. Mientras tanto, en Wilson Strategic todo era caos. Los rumores que antes eran murmullos, ahora eran gritos. Un colega me dijo que Lauren había cancelado las reuniones estratégicas y reemplazado por sesiones creativas improvisadas. Otro reportó frustración en el equipo de desarrollo por prioridades que cambiaban cada día. Yo me decía que eran típicos problemas de nueva gestión. Pero el deterioro fue rápido. En una semana mi padre llamó. De pronto el silencio de mi nuevo desempleo se rompió. La ansiedad dio paso a ideas, abrir mi agencia. Empecé a hacer números, listas de clientes potenciales, costos, competidores. Entonces me reuní con Eleanor Thompson, una mentora de la American Marketing Association. Escuchó mi historia y dijo, tu pérdida es la ganancia del mercado. Luego, me sorprendió confesando que buscaba asociarse con alguien de perfil B2B para expandirse. Su propuesta era tentadora y por primera vez no descarté nada. A las 8:29, me estremecí pensando en las estrategias obsoletas que Lauren estaba ignorando. Martin Reynolds valoraba por encima de todo la estabilidad y las decisiones basadas en resultados.
El marketing intuitivo que Lauren predicaba era para el sinónimo de desastre. Ella se presentó con una idea sin datos, sin estudios previos, sin evidencia. Cuando Martín pidió resultados concretos y casos de éxito, Lauren no supo qué decir. Luego cometió el peor error. Criticó las estrategias actuales de Reynolds Enterprises, insinuando que necesitaban un toque juvenil. Un insulto para una firma de bienes raíces industriales y hospitales. Martín se puso de pie, le agradeció su tiempo y anunció que no renovarían el contrato. Lo hizo con firmeza, sin dejar espacio para discusiones. Lo entendí en ese instante. El contrato con Reynolds, que representaba la mitad de los ingresos de la empresa, acababa de morir. Las consecuencias fueron inmediatas. Lauren intentó maquillar la situación, diciendo que era parte de una estrategia para atraer clientes más modernos. Nadie le creyó. Thomas Grant le entregó su tarjeta y le dijo: «Si alguna vez Stephanie vuelve, dile que me llame». Ese gesto lo decía todo. El caos se expandió. Clientes importantes pidieron reuniones. Algunos empleados actualizaron sus perfiles de LinkedIn. 2 gerentes aceptaron ofertas en otras compañías. Mi padre permaneció en silencio. Mi madre llamaba a diario desesperada. Yo no contesté. Esto no era una discusión familiar. Era el derrumbe total de una empresa por culpa de una decisión irresponsable. Y esa misma tarde, Sarah Jensen me llamó para decirme que también había renunciado. Ese mismo día, Lauren convocó una reunión general. Durante ella, afirmó que la pérdida de Reynolds no había sido un error, sino una oportunidad estratégica de poda. Dijo que la empresa se reestructuraba para atraer clientes más innovadores, palabras vacías que no engañaban a nadie. Yo veía con claridad su juego. De inmediato empezó a culpar a otros, que la compañía necesitaba nuevos líderes, nuevas estrategias y mayor enfoque en innovación. Pero no se daba cuenta de que sus propias acciones habían ahuyentado a los clientes que sostenían la empresa. Sus palabras solo profundizaron el ambiente de caos. Las grietas ya no eran grietas, sino fracturas en los cimientos y todos lo sentían. Ver cómo esa cultura negativa que yo misma ayudé a forjar se convertía en un monstruo incontrolable me hizo soltar una carcajada irónica. Sí, había algo perversamente gracioso en ver cómo todo lo que alguna vez cultivé ahora se desmoronaba. Me pregunté cómo lo verían los demás al escucharme reír en ese momento. ¿Me vería insensible? ¿Cruel? No me detuve mucho en eso, porque pronto supe lo grave que era la situación. 3 personas más, incluido Thomas, mi mano derecha, mi amigo, se marcharon sin decir palabra. Simplemente se fueron. Sarah me llamó desde el caos, su voz tensa intentando sonar serena. Stephanie también se fue, me dijo con un temblor en la voz. Es como si todo esto se estuviera desmoronando. Le di las gracias, le pedí que se cuidara y colgué. Me quedó un sabor agridulce. Era innegable, todo se derrumbaba. Y aunque parte de mí sentía una vindicación amarga, también me dolía. Wilson Strategic no era solo una empresa para mí. Era una obra en la que invertí años, mi nombre, mi reputación. Verla destruirse así era desgarrador. Peor aún, saber que parte de este desastre provenía de errores míos y de decisiones que evité. Lo que más dolía era pensar en la gente leal que había confiado en nosotros para proteger sus trabajos y su futuro. Y ahora pagaban las consecuencias de decisiones tomadas por mi familia y por mí. Pero ya había decidido apartarme de ese desastre. El día siguiente me reuniría con Eleanor para definir los términos de una sociedad que podría por fin desligarme del nombre Wilson. Empezaba a reconocerme como alguien nuevo. Y entonces, a las 8:47 de la tarde, recibí el primer mensaje de mi padre. Corto pero urgente. Stephanie, tenemos que hablar. Es importante. Dudé, un nudo de curiosidad y rechazo se formó en mi pecho.
Pasó una hora y otro mensaje llegó. Esto afecta a muchas familias. Debes tomártelo en serio. A las 10:15 de la noche, otro texto. Esto ya no es un problema familiar. La empresa está a punto de colapsar. Finalmente, a las 11 de la noche, mientras leía para distraerme, vi su nombre en la pantalla. Contra todo instinto contesté. Hola, dije fría, conteniendo emociones. Su voz sonaba quebrada. Stephanie, hemos perdido a Reynolds Enterprises. Las palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Esperé. Y quizás no sepas que Bradshaw Industries y Clearwater Solutions también amenazan con irse. Podemos perderlo todo, el edificio, los empleados, los puestos, todo lo que construimos juntos. Su voz tembló. Todo. Sentí una oleada de furia. ¿Y Lauren qué dice de todo esto?, pregunté. Titubeó. No está bien, no estaba preparada para esto. La ha sobrepasado. Eso me atravesó. Ya no era solo Lauren. Ambos estaban hundidos. Y entonces dijo lo que jamás imaginé escuchar. Te estoy llamando para pedirte ayuda. Necesito que nos ayudes a arreglar esto. Estamos dispuestos a negociar condiciones, participación accionaria, lo que sea. Solo no dejes que esto se hunda. Hay 38 familias dependiendo de esos empleos. Mi padre se enfocó en los empleados, en las verdaderas víctimas de todo esto. Me di cuenta de que intentaba apelar a mi lealtad, desviar la atención de sus propios fracasos. Sabía cuánto me importaba el equipo que había ayudado a formar. Estaba claro en sus palabras. Le respondí con calma. Lo pensaré. Eso es todo lo que puedo prometer ahora. Sonó genuinamente aliviado, casi esperanzado. Gracias, murmuró con un tono que rozaba las lágrimas. Cuando colgamos, mi mente era un torbellino. Me quedé mirando al techo, intentando desenredar mis pensamientos. Parte de mí quería que enfrentaran las consecuencias. Tal vez en cierto modo se lo merecían. Pero otra parte veía a empleados inocentes atrapados en la tormenta, sufriendo por decisiones tomadas fuera de su control. Y entre todo eso, una voz ambiciosa me susurraba que quizá ese caos era mi oportunidad. Que podría al fin tomar lo que me correspondía, usar esa crisis como trampolín para reclamar mi lugar, liberarme de la sombra del apellido Wilson y todo lo que significaba. A la mañana siguiente el teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté sin dudar. Era mi madre. Su voz sonaba más arrepentida que la de mi padre, cargada de disculpas y manipulación emocional. Empezó con un: lo siento tanto por no reconocer antes todo lo que hiciste. Sus palabras flotaron en el aire, pretendiendo suavizar el golpe, pero solo añadieron más peso al caos dentro de mí. Escuché el remordimiento, la culpa, y el intento de hacerme sentir culpable por no estar ayudando antes. Pero yo prestaba atención. Sabía que sus palabras también eran una forma de esquivar su propia responsabilidad. Mientras hablaba, me pregunté cuánto había de genuino y cuánto de manipulación. Quizá un poco de ambas. Y entendí que se abría otro capítulo de una historia que creí cerrada. Su tono sonaba sincero, pero pronto cambió. Habló de lo importante que era mantener a la familia unida en tiempos difíciles. Dijo que Lauren había llorado toda la noche, rota porque nadie mostró la simpatía que esperaba. El padre llevaba días sin dormir, pálido y con la tensión por las nubes. La preocupación era real. Pero su verdadero objetivo emergió al fin. En voz baja, mencionó que mi padre había propuesto ofrecerme un 20% de participación. Lo consideraba justo dadas las circunstancias. El problema era que Lauren ya había destruido la reputación de la empresa en menos de 2 semanas. Cometió errores costosos que nunca habrían ocurrido si se hubiese tomado el tiempo de comprender cómo funcionaban las cosas.
Respondí con serenidad. Lo intentó, nadie esperaba la reacción de Reynolds, pero para ser honestos sí la esperábamos. Reynolds confiaba en nuestras relaciones y en nuestro método probado. Lauren jamás entendió eso. Solo desarmó todo lo que habíamos construido. Después de un silencio, mi madre preguntó en voz baja: ¿qué haría falta para que volvieras? Le contesté con franqueza que no estaba segura de querer regresar. Que estaba explorando otras opciones, lejos de los enredos familiares. Le pedí que lo pensara, y ella aseguró que mi padre estaba dispuesto a ser muy generoso. Al colgar no perdí tiempo. Llamé a Jenny Morrison, mi amiga más cercana desde la universidad. Nos encontramos en un pequeño café apartado del distrito financiero, donde podríamos hablar sin interrupciones. Le conté todo. Jenny frunció el ceño y al acabar, resumió la situación con incredulidad. ¿De verdad estás considerando regresar a limpiar su desastre después de que se lo dieron a tu hermana, y en días ella destruyó todo, y solo te ofrecen un mísero porcentaje? Asentí. Hay gente que ha trabajado a mi lado por años. Sus vidas también están en juego. Ellos no pidieron nada de esto. Eran inocentes, aunque nobles, pero no era su culpa. Jenny replicó que este desastre lo habían creado mis padres, y tal vez el universo solo estaba equilibrando cuentas conmigo. Asentí, aunque le recordé que si Wilson Strategic colapsaba así, mi reputación se iría al suelo con ellos. Mi nombre seguía estampado en cada contrato, cada acuerdo, cada éxito. Jenny me miró de cerca. Sabía que lo estaba considerando, pero no bajo sus condiciones. Yo quería control. Quería ser quien dirigiera el barco, no parte del caos. Esa noche, sola en mi balcón, con un bloc legal frente a mí, empecé a escribir lo que exigiría para regresar. No solo porcentajes o títulos. Respeto. Reconocimiento. Poder real. Porque esto ya no era sobre acciones, era sobre saber cuánto valía y dónde trazar mis líneas. Sabía que antes debía ver el desastre con mis propios ojos. A la mañana siguiente llamé directo a Martin Reynolds. Me contestó su asistente de inmediato. Algo inusual. Su voz sonaba áspera, pero con una pizca de calidez extraña. Le pregunté sobre la situación, y se rió sin humor. Si tú me llamas, sé que hay lío. Le pregunté si así lo llamaban ahora. Me contó cómo su hermana había insultado su marca, ignorado sus preocupaciones y propuesto un plan absurdo. El problema no era su entusiasmo, sino su desconocimiento total del negocio. Esa fue la raíz del desastre. Pensé. Esto no es simple incompetencia. Por cruel que sonara, tenía razón. Y dolía admitir que todos esos años se habían quedado con nosotros por mí. Hubo una pausa tensa. Entonces preguntó: ¿me llamas para contarme dónde terminaste? Respondí con cuidado. Estoy explorando opciones. Él reflexionó y preguntó de frente: si volvieses a Wilson con verdadero control, ¿aceptarías o te contentarías con un título vacío mientras tu hermana manda? Sin dudarlo respondí. Sin mayoría y autoridad total, no regreso. Que lo pongan por escrito y hablamos. Lo consideró y dijo: lo entiendo, Stephanie. Pero estamos negociando con otras agencias. No puedo esperar para siempre. Le agradecí la sinceridad y prometí llamar pronto. Colgué y marqué a Eleanor. Le conté todo. Me escuchó y solo dijo: los negocios familiares tienen capas que nadie más comprende. Y tras una pausa: si vuelves, que sea bajo tus condiciones. Mi puerta sigue abierta. Con ese respaldo y el interés de Martín claro, escribí a mi padre. Hablemos condiciones. Mañana 1 p.m, Westbrook Coffee. Sin abogados. Solo familia. Respondió al instante.
Ahí estaremos. Gracias. Esa noche, me preparé como para cualquier negociación dura. Mis no negociables, sus posibles objeciones y mi punto de ruptura. Esto no era solo un negocio. Era reescribir la dinámica de mi familia. A la mañana siguiente llegué 15 minutos antes. Elegí una mesa apartada. Pedí un café negro y repasé mis notas. A la 1 de la tarde exactas mi familia entró. Mi padre parecía envejecido. Mi madre ansiosa. Lauren apagada y tensa. Gracias por venir, dijo papá. Aclaremos algo. Esto no es para ayudarte. Es una discusión seria de negocios. Lauren soltó una risita sarcástica. Mamá la reprendió en voz baja. Me mantuve firme. Antes de nada necesito saber lo real. ¿Cuán grave es? Papá dudó, tragó saliva y soltó. 2 clientes medianos se fueron. 3 más pausaron. Si no hacemos algo, perderemos el 70% de ingresos en 2 meses. Fue un golpe demoledor. Asentí despacio, asimilando el desastre. Luego miré a Lauren, que se removió incómoda en su asiento. ¿Y tú qué opinas de todo esto?, pregunté. Evitó mi mirada y murmuró. La transición ha sido complicada. Su voz temblaba. Por fin comprendía cuán grave era el desastre. Era el momento de pensar con claridad y decidir cómo íbamos a manejar esto como familia. Lauren intentó justificarse. El equipo no acepta mi visión, y algunos clientes son reacios al cambio. Solo necesito más tiempo. Yo la interrumpí en seco. Ese tiempo no existe. Reynolds representa más de la mitad de nuestros ingresos. Su salida es una crisis inmediata. Lauren explotó. Claro, te encanta esto, ¿verdad? Viendo cómo todo se desmorona para venir a jugar a la heroína. Mi madre se veía avergonzada. Yo mantuve la calma. Estoy recibiendo llamadas de colegas que actualizan sus currículums. Esto no tiene nada de satisfactorio. Me volví hacia mi padre. Estas son mis condiciones. Primero, necesito el 51% de la compañía. Se quedó helado. Eso no es negociable. No pienso arreglar este desastre para que luego ignoren mis decisiones. Lauren intervino. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me vas a echar? Segunda condición, Lauren pasará a un rol no ejecutivo, enfocada en relaciones comunitarias y proyectos especiales. Mantendrá el 15% de acciones. Antes de que protestara, añadí. Aprovecharás tus contactos, pero no te meterás en operaciones que no sabes manejar. Mi madre susurró. ¿Y nosotros? Ustedes conservarán el 34% entre ambos, pero fuera de la gestión diaria. Participarán en la junta, recibirán reportes, pero sin autoridad ejecutiva. Mi padre enrojeció. ¿Nos estás sacando de nuestra propia empresa? La misma que iban a entregarle a Lauren sin calificaciones. Les ofrezco propiedad y opinión, pero no control. ¿Y si decimos que no?, retó Lauren. Entonces me voy con Eleanor Thompson. Y Wilson Strategic tendrá 6 meses antes de colapsar. Silencio total. Una última condición, una junta formal con 2 asesores externos sin vínculo familiar. Toda decisión importante requerirá su aprobación, incluyéndome. Lo has planeado bien, admitió papá. A diferencia de cederle la empresa a Lauren, esto se basa en lógica de negocios, no sentimentalismo. Lo hice sangrar con esas palabras. Necesito tiempo. Reynolds no va a esperar. Lauren estalló. Esto es chantaje. Lauren, la empresa ya está cayendo gracias a ustedes. Yo intento salvar empleos y clientes.
La otra opción es ver cómo Wilson Strategic desaparece mientras yo sigo mi carrera. Ella calló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quería esto. Pensé que sería fácil, que podría delegar todo. No entendía lo que tú hacías. Era el primer momento sincero en semanas. Suavicé el tono. Esto se aprende en años, Lauren. Hasta yo. Papá aclaró la garganta. Si aceptáramos, ¿cuánto tardarías en estabilizar esto? Empiezo ya. Llamo a Reynolds, recupero clientes, estabilizo al equipo. En 30 días sabremos si frenamos la hemorragia. Mamá susurró. ¿Y la familia? Eso va por otro carril. Toma tiempo y respeto nuevo. Estoy dispuesta si ustedes también. Silencio. Papá asintió. Aceptamos en principio. Prepara los papeles. 1 semana. Si no, me voy. Entendido. Y en ese momento se veía más viejo que nunca. Cuando estábamos por irnos, Lauren me tocó suavemente el brazo. Por lo que valga, lo siento. Pensé que estaba tomando una oportunidad, no arrebatándote algo. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Asentí en señal de aceptación, aunque no de perdón total. Relaciones comunitarias si suena más a mi estilo, agregó con una débil sonrisa. Sobre todo si eso significa no volver a ver una hoja de cálculo. Por primera vez en semanas, la tensión entre nosotras se disipó un poco. Aún había mucho por reconstruir, la empresa, los vínculos familiares, pero al menos habíamos dado el primer paso. 1 año después, estaba de pie en mi oficina, el mismo espacio que había abandonado con rabia y que ahora reflejaba mis gustos, revisando los informes trimestrales con satisfacción. El regreso no había sido fácil ni lineal, pero los resultados hablaban por sí solos. Apenas 48 horas después de firmar el acuerdo, llamé a Martin Reynolds. Hablamos con franqueza sobre lo ocurrido y sobre mi visión futura. Aceptó volver con una prueba de 3 meses que terminó en éxito. Desde entonces, el contrato creció a $10 millones anuales, incluyendo su expansión en Asia. Recuperamos 3 de los 5 clientes perdidos y estabilizamos al personal. Thomas Grant regresó como director de marketing con un mejor paquete. Varios empleados que pensaban irse decidieron quedarse por mi regreso. Algunas pérdidas fueron inevitables, pero el equipo esencial se mantuvo. Mi primer cambio fue profesionalizar la gestión, nada de decisiones familiares, solo lógica empresarial. Sorprendentemente, Lauren prosperó en su nuevo puesto. Lanzó un programa de responsabilidad social que generó buena prensa y fortaleció relaciones locales. Por primera vez en la vida avanzábamos juntas, colaborando en lugar de competir. La junta directiva formal fue invaluable. Sumamos a Janet Blackwell, ex CMO de una Fortune 500, y a Richard Delgado, respetado consultor. Sus opiniones externas evitaron que volviéramos a viejos patrones. La relación con mis padres evolucionó. Al principio, solo charlas profesionales. Pero al ver el renacer de la empresa bajo mi mando, empezó a surgir respeto. 6 meses después, papá propuso volver a nuestras cenas mensuales, sin hablar de trabajo. En la segunda, tras el silencio inicial, me dio la disculpa más cercana que he escuchado. Crecí en otra época, dijo mirando su vaso. Cuando mi padre le dio su negocio a mi hermano, acepté sin cuestionar. Así funcionaba entonces. Me miró. Yo perpetué esa mentalidad sin pensar. Casi destruyo todo lo que construí y te hice daño. No pido perdón, no me lo he ganado. Solo quiero que sepas que hoy entiendo la injusticia y estoy orgulloso de lo que eres. Ese momento cambió nuestra relación. Mamá tardó más en reconocer su parte, pero al año, también aceptó su responsabilidad. La empresa no solo se estabilizó, creció.
Sumamos 15% más clientes y recuperamos nuestra ventaja competitiva. Lo más importante, implementamos un plan de sucesión basado en mérito, experiencia y resultados, no en apellido. Aprobado por la Junta y comunicado a todo el equipo. La crisis que casi destruye familia y negocio forzó el cambio que ambos necesitaban. De ejecutiva complaciente pasé a líder respetada. Lauren encontró su sitio. Mis padres enfrentaron sus errores. ¿Perfecto? Nunca lo será. Aún hay tensiones y heridas. Pero ya no es una empresa familiar. Es una empresa profesional, con meritocracia. La mayor lección no fue sobre marketing, sino sobre valor personal. Solo al alejarme, gané la fuerza para exigir lo que merecía. Desde entonces, nunca acepto menos de lo que valgo. Nunca más. ¿Y tú, alguna vez tuviste que defender tu valor en tu familia o trabajo? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesita recordar que su valor no depende de los demás. Saber lo que vales es el primer paso para recibirlo.